Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, preparados para lo que tengo que contarles. ¿Listos para un chisme jugoso de esos que nos dejan con la boca abierta? Pues agárrense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes, un bombazo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a desglosar la supuesta, y digo supuesta con comillas enormes, noticia bomba que involucra a dos de nuestros personajes favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para una montaña rusa de emociones y especulaciones. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, quiero pedirles un favor gigante, si son nuevos por aquí, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo interesante para contarles. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este notición que nos tiene a todos hablando. ¿Están listos? Pues vamos. Y bueno, como ya les adelanté, el tema del día es el supuesto, insisto, supuestísimo, romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, otra vez con lo mismo, y los entiendo perfectamente, porque desde que terminó Asteriscos en Calcap Asterisco esta historia de amor en la vida real nos ha tenido a todos en vilo. Pero esta vez, la cosa es diferente. No estamos hablando de rumores vagos o fotos ambiguas, no. Estamos hablando de un supuesto comunicado, una filtración, una bomba que supuestamente revela que, bueno, mejor no les adelanto todo tan rápido. Primero quiero recordarles un poco el contexto. Hande y Kerem, como bien saben, fueron la pareja protagónica de la famosa serie turca, Asteriscos en Calcap Asterisco, una producción que no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, tan real, tan palpable, que rápidamente se trasladó a la vida real, o al menos eso es lo que todos creíamos. Durante el rodaje y después de él, su relación estuvo en el centro de todas las miradas. Viajes juntos, fotos, declaraciones, todo apuntaba a que el amor entre ellos era verdadero y muy fuerte. Sin embargo, como toda historia de amor, esta también tuvo su final, al menos eso nos hicieron creer. Y aquí es donde la trama se pone interesante. Después de su separación, ambos siguieron sus caminos, ambos enfocados en sus carreras. Hande, por su parte, se ha mantenido muy activa en el mundo de la actuación y también se ha convertido en un ícono de la moda, demostrando que es una mujer talentosa y con un estilo único. Kerem, por su lado, también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, consolidando su carrera como actor y demostrando su versatilidad. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, al parecer, han vuelto a encenderse, al menos según esta filtración que se ha esparcido como pólvora en las redes sociales. Esta noticia, que nos llegó a través de un supuesto blog de chismes turco, habla de un comunicado de la agencia de ambos actores, que supuestamente confirmaría su reconciliación. Sí, así como lo oyen. La supuesta nota de prensa, que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos, detalla que Hande y Kerem, después de un tiempo separados, se han dado una nueva oportunidad en el amor. Según la filtración, el reencuentro se dio de manera inesperada, en un evento social, donde ambos se dieron cuenta de que lo que sentían no había desaparecido. Imagínense la escena. Un cruce de miradas, una conversación, y de repente, la chispa vuelve a encenderse. La noticia ha causado un revuelo increíble en las redes sociales. Los fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, están eufóricos, inundando las plataformas con comentarios y mensajes de apoyo. El hashtag #AnkerIsreal está volviendo a ser tendencia en todo el mundo. Pero claro, no todo es color de rosa. Hay una parte de la fanaticada que se muestra escéptica ante esta noticia, y con razón. Al fin y al cabo, no hay ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas. Además, recordemos que tanto Hande como Kerem han sido relacionados con otras personas desde su separación. Hande, por ejemplo, fue vista en varias ocasiones con el actor KanyLDRM, y aunque nunca confirmaron nada, los rumores de un romance eran muy fuertes. Por su parte, a Kerem también se le ha relacionado con diferentes mujeres, lo que ha generado confusión en sus fans. Es por esto que muchos se preguntan si esta supuesta reconciliación es real o simplemente una estrategia para generar más atención mediática.
Otras teorías un poco más conspiranoicas apuntan a que esta filtración podría ser una estrategia de marketing para un nuevo proyecto de ambos actores. Quizás se estén preparando para protagonizar una nueva serie o película juntos y esta sería la manera de generar expectación. No sería la primera vez que una noticia de este tipo se utiliza como herramienta promocional. Y es aquí donde entra la parte más interesante de todo este asunto. Porque, más allá de la especulación y el chisme, lo que realmente importa es la verdad. ¿Será que Andy y Kerem realmente han vuelto a estar juntos? ¿O todo es un montaje para mantenernos a todos enganchados? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos por ahora. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, las declaraciones, los pequeños detalles que puedan darnos alguna pista. Y en ese sentido, es importante destacar que tanto Andy como Kerem se han mantenido en silencio desde que se filtró la noticia. No han negado ni confirmado nada, lo que ha dado pie a más especulaciones. Algunos aseguran que su silencio es una señal de que la noticia es cierta, que no quieren hablar hasta que estén seguros de que su relación está lo suficientemente sólida como para compartirla con el mundo. Otros, por el contrario, piensan que su silencio es una forma de no alimentar más los rumores y simplemente dejar que la tormenta pase. En este punto creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Es fácil caer en la trampa del chisme y creer todo lo que leemos en redes sociales. Pero es fundamental recordar que la verdad puede ser muy diferente de lo que nos muestran. Por eso mi consejo es que esperemos a que sean ellos mismos quienes confirmen o desmientan la noticia. Solo así podremos tener una idea clara de lo que realmente está pasando entre Andy y Kerem. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento y de su carisma. Porque independientemente de lo que pase en su vida personal, ambos son profesionales increíbles que merecen todo nuestro respeto y admiración. Y hablando de sus trabajos, quiero recordarles que Andy se encuentra actualmente grabando una nueva serie, de la que aún no se conocen muchos detalles, pero que seguramente será un éxito. Kerem, por su parte, también está involucrado en varios proyectos cinematográficos, que lo consolidan como uno de los actores más importantes de Turquía. Así que mientras esperamos noticias sobre su supuesto romance, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y si la reconciliación es cierta, pues mucho mejor, porque nos darán más motivos para celebrar. Pero volviendo al tema central de este vídeo, es importante destacar que esta no es la primera vez que los rumores de reconciliación entre Andy y Kerem resurgen. Después de su ruptura han sido muchas las ocasiones en las que se les ha visto juntos, ya sea en eventos sociales o en encuentros casuales. Y cada vez que esto sucede, las redes sociales explotan en comentarios y especulaciones. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de estos rumores se ha confirmado. Y es por eso que debemos ser cautelosos ante esta nueva noticia. Lo que sí está claro es que la relación entre Andy y Kerem, ya sea como amigos o como algo más, siempre será de interés público. Son dos figuras muy queridas por el público, dos estrellas que brillan con luz propia. Y es precisamente esa conexión que tienen con sus fans lo que hace que cada noticia sobre ellos se convierta en un acontecimiento. Por eso, no es de extrañar que esta supuesta reconciliación haya generado tanta expectación. Pero más allá del chisme, lo que realmente importa es que Andy y Kerem sean felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que sigan cumpliendo sus sueños y que continúen regalándonos su talento. Y nosotros como fans debemos apoyar sus decisiones, respetando su privacidad y no dejándonos llevar por los rumores infundados. Porque al final del día, lo que cuenta es el cariño que sentimos por ellos, el apoyo que les brindamos y la admiración que tenemos por su trabajo. Así que si la reconciliación es cierta, enhorabuena. Si no lo es, pues también, porque lo importante es que ambos estén bien. Y mientras esperamos una confirmación oficial, sigamos disfrutando de sus proyectos, de sus películas y series, y sigamos apoyando sus carreras con el mismo cariño de siempre. Y para aquellos que aún tienen dudas, les recuerdo que el mundo del espectáculo es un mundo muy cambiante. Hoy podemos estar hablando de un romance, mañana de una ruptura, y pasado mañana de un nuevo amor. Por eso es importante ser pacientes y no dejarnos llevar por las emociones del momento. Lo más importante es disfrutar del presente, disfrutar de sus trabajos y esperar a que ellos mismos nos revelen lo que está pasando en sus vidas personales. Mientras tanto, sigamos comentando, especulando y divirtiéndonos con esta historia que nos tiene a todos enganchados.
Porque, seamos sinceros, el chisme es parte de la vida y a todos nos encanta un buen drama, aunque sea de la vida de nuestros famosos favoritos. Pero siempre con respeto, claro está. No olvidemos que detrás de cada estrella hay una persona, con sentimientos, con emociones y con una vida que merecen ser respetadas. Así que especulemos, comentemos, pero siempre con respeto y con la mente abierta a todas las posibilidades. Y hablando de posibilidades, ¿qué creen ustedes que está pasando realmente entre Ande y Kerem? Los leo en los comentarios. Me encantaría conocer sus teorías y opiniones. Porque al final, esta historia la construimos todos juntos, con nuestras especulaciones, nuestros comentarios y nuestro apoyo. Y recuerden que lo más importante es no perder la calma y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este drama, sigamos comentando, sigamos especulando, y sobre todo, sigamos apoyando a Ande y Kerem, porque son dos personas maravillosas que merecen todo nuestro cariño y respeto. Y con esto llegamos al final de este vídeo, pero no se preocupen, que esto es solo el comienzo de una historia que seguramente tendrá muchos más capítulos. Y bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Hoy hemos analizado a fondo la supuesta reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un tema que ha causado un revuelo increíble en las redes sociales. Hemos repasado su historia de amor, hemos analizado las especulaciones y hemos llegado a la conclusión de que al final del día, lo más importante es esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la noticia. Recuerden que el mundo del espectáculo es muy cambiante y que debemos ser cautelosos con lo que leemos en redes sociales. Lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados, y que sigan regalándonos su talento. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta gran familia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta supuesta reconciliación? ¿Creen que es real o solo un rumor? ¿Cuál es su teoría al respecto? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus diferentes puntos de vista. No se corten y dejen volar su imaginación. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un gran me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido interesante y divertido. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y con esto me despido, pero no sin antes mandarles un abrazo enorme y desearles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.